tal? Les saludo con mucho gusto, soy la periodista Rocío Galván y esto es Diálogos desde la Frontera, un programa editado, producido desde el Colegio de la Frontera Norte en sus instalaciones en Tijuana, Baja California. Y en esta ocasión, esta conversación es con dos personas que están fascinadas desde toda su vida, yo creo, por la historia. Esto que es una actividad muy interesante que nos permite no olvidar lo que hemos sido y lo que vamos a hacer, y que es un punto de referencia muy importante. Están con nosotros la doctora Araceli Almaraz, investigadora del Colegio de la Frontera Norte y miembro destacado de la Academia Mexicana de la Historia, primero las damas, y el doctor Máximo de Giuseppe, que es también miembro de la Academia Mexicana de Historia y él es doctor en Historia. ¿A poco no dije lo correcto? Ustedes dos están fascinados siempre por la historia y pues mi primera pregunta sería, ¿qué les representa ser integrantes de la Academia Mexicana de Historia? ¿Qué es esto de la Academia Mexicana de Historia? ¿Y qué les representa? ¿Qué significa hacia el exterior? Y bueno, también hacia ese grupo de personajes tan destacados que forman esta academia. Máximo. Empiezo yo. Pregunta difícil porque la historia creo que está adentro de todos los que la estudian y yo veo en mi universidad en Milán, la Universidad Yulma, la historia es algo que te permite no solo estudiar en archivos, documentos en Italia, en México, en el mundo, sino tener una conexión especial con los estudiantes que pasa tanto a través de la investigación como a través de la didáctica. Y yo creo que trabajar, estudiar y transmitir un sentido de interés por la historia es hoy no solo algo académico, sino una exigencia social muy importante. Vivimos en una sociedad en que la dimensión de la profundidad del tiempo y también la dimensión del espacio, la percepción del espacio es algo que se está perdiendo a través del GPS, de la tecnología, de una narración mediática muy corrida de alguna manera. Y cuando tú ves que trabajando con estudiantes se dan cuenta de cómo la historia le permite tener un análisis crítica del presente y es esencial para construir futuro, ahí creo que algo de útil se está produciendo con tu trabajo, a pesar de todo lo que es fascinante de las documentaciones y del trabajo de archivo. Haces varias preguntas en una, Rocío, y bueno, primero que nada agradecer el espacio, que dicho sea de paso, debo decir, e inicio con eso, tener a dos integrantes de la Academia Mexicana de la Historia, un internacional y un nacional, no es cosa de todos los días, ¿eh? El colegio está teniendo aquí esta punta de lanza porque creo que el estar a veces tan distantes nos permite tener estos espacios de encuentro, lo cual justamente es lo que yo le agradezco, y ahí paso a responder tu segunda pregunta, ¿qué significa la Academia Mexicana de la Historia? Bueno, primero que nada, un gran honor pertenecer a esta institución que ya como Academia Mexicana de la Historia correspondiente a la Real de Madrid, luego de varios intentos, finalmente se funda en 1919 y por aquí, bueno, han pasado personajes muy importantes, algunos que no eran historiadores en una primera parte, luego se va haciendo ya toda una especialización, obviamente está representado el país con sus 30 sillones, ahora hay más de 60 corresponsales en el extranjero o internacionales y también 55 a nivel nacional. Tenemos ya una muy buena presencia de mujeres, también están miembros honoríficos y miembros eméritos, donde también la presencia de mis colegas historiadoras creo que es fundamental. Y lo último, ¿qué es la historia y cómo la sentimos o cómo la transmitimos? Para mí la historia es una manera diferente de representar lo que vivimos. La historia siempre tiene que ser viva y la historia es social. Entonces no podemos percibir nada de lo que hacemos día a día sin hacer referencia a la historia, y a veces no es explícitamente, a veces es implícitamente. Nuestros ancestros, nuestros padres, nuestras regiones, lo que vino antes y todo lo que involucra esa historia que va también redefiniendo o perfilando el futuro. Hay además alrededor de esto que tú comentabas, Araceli, muchos mitos,
muchas cuestiones, muchas situaciones atávicas en cuanto a que la historia es para las personas mayores o así, y realmente lo que necesitamos es que los jóvenes, los estudiantes se involucren mucho con todo esto, así es que es una labor muy importante de la academia. La historia yo creo que es como las matemáticas. Creo que mucho depende de quién la enseña, ¿no? Si tienes un profesor o profesora que te la encasilla en una noción aburrida de lo que es nuestro pasado, por supuesto que los niños no van a entender la importancia, ¿no? E irse cultivando en conocer su historia. Las matemáticas es exactamente lo mismo. Los niños, si no les saben introducir al mundo de los números, que pues toda la vida vivimos con números, nuestra edad, cuántos hermanos tienes, cuántos pasos hay de aquí a allá, la hora. Entonces, creo que pedagógicamente, creo que tenemos que dar pasos más agigantados justamente para que la niñez se sienta parte de esos procesos históricos de manera consciente, porque de manera implícita todos los seres humanos estamos insertos en múltiples procesos históricos. Sí, ya lo sé. Bueno, doctores, ustedes lo acaba de precisar Araceli, y me pareció muy importante el hecho de que estén dos miembros de la Academia Mexicana de Historia. Bueno, en el caso es corresponsal en Italia. Los dos. Y bueno, que estén aquí los dos. ¿Qué hay? ¿Hacia dónde va esta academia? ¿Y qué hay de perspectiva hacia el corto y mediano plazo para los trabajos que están haciendo? Bueno, tú has hecho entrevistas con varios de los integrantes y nos permites conocer trayectorias y todo esto, pero bueno, ¿qué hay? O sea, estamos en 2023, ¿qué hay de aquí a corto y mediano plazo por hacer? Tenemos un minuto, si le falta tiempo, hacemos pausa y seguimos adelante. Okay. Yo creo, y aquí retomo el tema, para mí fue como historiador italiano que desde muchos años se ocupa de historia de México y de América Latina, dentro de un marco de historia global, un poco intentando en Europa de sacar de lo exótico y entender que México es parte de una historia global muy, muy fundamental. Yo creo que es importante también reconstruir la idea de una comunidad de historiadores. Por eso para mí fue un gran honor entrar en la academia, además de Manuel Ceballos, Jean Meyer, Javier García Diego, que me acompañaron en este proceso con Araceli y muchos otros, porque es la idea de una comunidad que no se encierra en una torre académica, sino es una comunidad que aprende también a dialogar a través de no solo de procesos de difusión, pero a través de un proceso de circulación de ideas que debe ser, yo creo, transversal, tanto a nivel transgeneracional como a nivel social. Esta transversalidad social es algo muy importante porque la historia es algo importantísimo, pero la relación de historia-memoria es complicada y a veces puede ser manipulada. Entonces el papel de los historiadores creo que es un papel cívico fundamental en nuestras sociedades del siglo XXI. Bueno, ¿les parece si hacemos una pausa? Regresamos con el segundo bloque. Bueno, pues retomamos esta conversación con la doctora Araceli Almaraz y el doctor Máximo Di Giuseppe, y les pregunto algo. En esto de la historia,
la pregunta a lo mejor no sé si sea muy cómoda, pero siempre dicen, la historia la cuentan los ganadores, la historia, los historiadores siempre tienen alguna tendencia ideológica o política. Y bueno, hemos visto hasta confrontaciones, ¿no? De que un historiador dice una cosa y otra. En el caso de la academia, en el caso de ustedes, en sus personas, ¿cómo podemos codificar o calificar esto? Uy, el tema de los ganadores es un tema larguísimo. Desde Carlomagno viajaba con su historiador personal de lado, pero como nos enseñó ya Heródoto y como nos enseñó una historia Bernal, larguísima, ¿no? Desde el Castillo. Díaz, por supuesto. O también líderes políticos muy actuales tienen una forma nueva de narrar la historia o de borrar la historia cuando no sirve. Pero yo creo que es fundamental, todos nosotros tenemos una historia, unas ideas, una formación cultural, política que nos forma, pero también tenemos una metodología como historiadores, así que yo creo puede ser necesario tener una tendencia de cualquier tipo que entra en la formación de un discurso histórico, pero también tener una metodología que te permite mantener una distancia con los hechos que tú estás tratando. Siempre me gusta contar una historia de Marc Bloch, el gran historiador francés, que durante escribió un librito que salió póstumo que se llama La guerra y las falsas noticias, en que la primera mitad del librito es Marc Bloch, soldado oficial en la Primera Guerra Mundial en una batalla, que cuenta su historia personal, su testimonio. La segunda mitad es Marc Bloch, historiador, que a través de fuentes de archivo intenta reflexionar sobre la experiencia y se da cuenta que muchas cosas que él como testimonio pensaban ser la verdad eran falsas, porque las noticias que le llegaban de sus superiores eran falsas, porque no sabía qué había detrás de la colina que veía. Entonces el historiador tiene como ser un dron que va arriba, tiene que componer un rompecabezas que nunca va a ser completo, porque nunca tendremos todas las piezas, pero si es serio el trabajo historiográfico puede abrir una forma, dar una forma a este rompecabezas y dialogar con otros historiadores que quizá le dieron una forma distinta. Pero una cosa es un diálogo metodológico, historiográfico, que puede tener visiones muy distintas. Otra cosa es explotar la historia para un discurso prefabricado de matriz histórica o económica o social de algún tipo. En ese sentido, ¿qué nos dirías, doctora? Sí, totalmente de acuerdo en que no podemos hacer tabla rasa del pasado y que en algún momento pensar la división, por ejemplo, de las ciencias sociales y separar a la historia de todas las disciplinas, creo que nos metió en un callejón donde la historia por sí misma se pensó que ya no era universal, cuando es transversal y es universal. Las propias disciplinas tienen también su propio proceso histórico. Por otro lado, el hablar de procesos nos permite justamente de reconstruir historias largas que justamente nos permiten no ser reduccionistas y por lo tanto tampoco caer en este modelo que en algún momento fue como la vía única o cuasi única de el revisionismo. Entonces creo que poco a poco se fue otra vez revalorizando el papel de la historia y del historiador. Pero no solo eso, yo creo que también la historia misma tiene su evolución en el sentido de ahora recuperar la memoria de los sujetos. Es decir, no somos los investigadores, esos conquistadores que van y explican por el otro. Y la historia justamente creo que tiene esa responsabilidad social de no explicar los procesos únicamente a través del ojo del historiador, sino de recuperar justamente cómo lo están viviendo las diferentes comunidades, las personas, cómo perciben y cómo recuerdan. Sobre todo esto de la recuperación de la memoria es muy importante. Y en ese sentido, entonces, la historia oral se convierte ahora como en un elemento central
que insisto, no solamente es para la historia, sino también para muchas otras disciplinas. Creo que estamos avanzando a pasos agigantados en ese sentido, pero también obviamente que necesitamos este compromiso de responsabilidad social y este diálogo permanente con nuestros interlocutores, aunque estos puedan ya no estar vivos. Tenemos esa gran responsabilidad y tenemos que ser creativos para ver de qué manera podemos recuperar esas otras voces, aunque sean voces del pasado que ya no estén presentes. En ese sentido, creo, y con esto termino tu pregunta, creo que los historiadores estamos obligados a hacer procesos de triangulación, estamos obligados a tener estas perspectivas de larga data o como Braudel decía, de larga duración. También tenemos que ser conscientes de que no solamente debemos escribir para nuestros colegas, nuestros compañeros especialistas, sino para ese público en general, y en ese sentido tenemos la obligación de divulgar. Por eso te decía hace un momento que la historia es social y tenemos esa gran responsabilidad. El historiador, la historiadora tiene esa responsabilidad justamente con su sociedad, con su comunidad. Es ahí muy importante el trabajo de difusión. Hace ratito decía el doctor que me encantó la comparación de un dron, ¿no? Que está viendo desde arriba sin esa perspectiva, porque muchos personajes dentro de la historia han sido más recordados por cierto juicio, por su más allá de poner sobre la mesa, más allá de subjetividades, ¿verdad? ¿Quién fue esa persona y qué fue lo que aportó en la historia de la humanidad? Y bueno, pues ahí se incluye todos, ¿no? Y además después viene como una desmitificación en donde dicen, no, pero él hizo esto, ¿no? Recuerdo mucho a un periodista que lo criticaron después porque fue defensor del fascismo, ¿no? Entonces, en ese tamiz, en esa exposición con dron, o sea, se ve desde lejos y se puede observar de una mejor manera la historia. ¿Se puede ver la historia sin juicios? Es una pregunta para ambos, pero ¿qué les parece si me la contestan cuando regresemos a esta pausa? ¿Ya conoces la librería del Coler? En la librería virtual del Coler puedes encontrar un acervo de libros sobre temas de migración, cultura, sociedad, política, medio ambiente y mucho más. Ingresa desde cualquier dispositivo a librería.coler.mx. Elige tu libro, haz clic en comprar impreso o digital, elige la cantidad de libros que quieres comprar y da clic en realizar pedido. No olvides hacer tu registro de datos personales. Dentro de 10 a 15 días hábiles tendrás los libros impresos en tus manos. ¡Y listo! ¡Así de fácil! Bien, pues quedamos con una pregunta. ¿Se puede ver la historia sin juicios?
¿cuántos personajes pedirían desde donde anden en la dimensión? Oye, véanlo como con un dron. Me encantó eso, doctor. Me encantó. Sí, adelante. No, en estos días estamos cerca del 25 de abril, que en Italia es una fecha muy importante porque es la liberación, el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando cae la República Sociale fascista aliada de los nazis. Y por la primera vez tenemos un gobierno explícitamente de derecha que tiene una relación compleja con este pasado respecto a la narración que hicieron gobiernos demócratas cristianos o gobiernos de izquierda que tenían un papel explícitamente antifascista en su ADN. Así que siempre en estos casos yo creo que es importante salir del debate a veces muy rudo político y regresar a una reflexión histórica profunda. Y esto necesita algunos atributos, una elasticidad porque a veces asumimos los objetos históricos como inmóvil, coherente siempre por toda su vida. En realidad los objetos históricos muchas veces son humanos, que sean un hombre sencillo, una mujer sencilla o una sociedad, una comunidad, y tienen sus incoherencias, así que pueden cambiar, mover. Vasconcelos creo que por México es el emblema absoluto de estas transformaciones. Al mismo tiempo elasticidad porque yo creo que es muy importante siempre, yo insisto mucho en este concepto de localización, porque cualquier cosa aparentemente muy local, muy comunitaria, en realidad está dentro de un proceso de historia global complejo. Pensamos la historia de Emiliano Zapata. Emiliano Zapata, porque este señor, o Pascual Orozco aquí en el norte, porque Emiliano Zapata, este señor que trabaja en Villa Ayala con toda su historia, jinete, etcétera, etcétera, entra en un club a la mexicana liberal, porque circulan ideas, circulan elementos, pasan experiencia, pasa tecnología. Entonces yo no comparto, por ejemplo, mucho la visión anglosajona de Dalrymple, Paul, que dice que toda la globalización pasa a través de los financieros. Es verdad, por un lado, pero pasa a través de esta circulación de ideas. Si no entendimos por qué Pascual Orozco entra a la Revolución Mexicana y porque hay todos estos procesos complejos que nos obligan siempre a poner una historia aparentemente hiperlocal adentro de una mirada muy amplia, no solo nacional, sino global. Y esto nos permite también de salir del discurso nacionalista que a veces es útil y es parte del trabajo historiográfico, pero de otra manera a veces nos permite, limita las visiones, las miradas otras que se pueden producir alrededor de un proceso histórico. Doctora. Pues definitivamente hablar de prejuicios o juicios justamente nos lleva a enfocar intereses particulares y la historia me parece que debe estar basada en el intento de comprender hechos y procesos y justamente no desconocer esos hechos y procesos o el tipo de participación de un personaje en un momento y en otro. Y se citaba ahorita a Vasconcelos, pero también recuerdo la novela de Mariano Azuela cuando irrumpe con esta visión de los de abajo, ¿no? Y se rompe toda una idea de lo que se concebía para ese momento la historia de la revolución. Pero también incluso si nos metiéramos a el proceso armado en México y nos vamos a las regiones, nos vamos a dar cuenta que la dinámica se vivió de manera diferente, incluso nuestro propio noroeste, donde estamos ahorita en la sede central del Colegio de la Frontera Norte, forma parte de una región donde se va a vivir de manera diferente el proceso armado, no solamente por la participación de los hermanos Flores Magón, sino también por la constante participación de capitales extranjeros que en plena década de 1910 y hasta 1917 están invirtiendo, están creando sociedades mercantiles, cuando eso era inconcebible, ¿no? Y yo lo he dicho en varios de mis escritos, la Revolución Mexicana, como proceso largo, de alguna manera benefició a esta región,
porque se dan los procesos de expulsión de otras regiones y es de esa manera como van a llegar grupos provenientes de Sonora, de Sinaloa, incluso del noreste de México, y van a establecer aquí nuevamente sus espacios de convivencia económica, social y política, y se van a reinventar desde esta región, lo cual eso es impensable cuando prácticamente el discurso es que la revolución viene a aniquilar procesos de desarrollo económico. Entonces, creo que no podemos entrar en esta idea de los prejuicios, porque entonces sí entramos en una perspectiva muy de intereses particulares que no ayuda y que, insisto, es muy importante preservar, al menos de acuerdo con la información que tengamos, la relevancia de los hechos, por mucho que estos nos gusten o no nos gusten. Y nuevamente, y con esto cierro a tu pregunta, Tijuana ha sido una ciudad que ha sido estigmatizada por su leyenda negra, por la década de los 20. Y justamente si nosotros nos ponemos a observar qué pasa antes de los 20 y después de los 20, y particularmente la década, o más bien el periodo de 1919, cuando se aprueba la ley Volstead, entra en el 20, culmina en el 33, y entonces pensamos qué era lo que estaba pasando en esos momentos y cómo era, cómo fueron los retos de administrar un flujo de capitales que emanaba de una política exterior, pero que la tenías aquí al lado. Y entonces no puedes entonces querer borrar de un plumazo y decir, esa es una historia negra la que nos convierte en Tijuana la horrible, y entonces hay que quitarla, y entonces pensemos a partir del 34. ¿Sí? Cuando todo ya viene a adquirir una nueva manera de ser, otra dimensión para la propia ciudad. No podemos hacer eso. Claro. Los historiadores no podemos hacer eso. Por eso nuestra función social es muy importante. Pues que de verdad que ha sido un honor platicar con ustedes, y en esa mirada de dron y preguntarles a dos miembros de la Academia de Historia, ¿hay algún personaje que sea en lo máximo en toda la historia que han estudiado a lo largo de todos estos años, para despedirnos? ¿Alguien que les quede pendiente, o que sea un objeto pendiente de estudio, o que lo hayan estudiado de sobremanera? Araceli. Bueno, haces una pregunta muy complicada, Rocío, porque yo, por ejemplo, llevo ahorita prácticamente 8 años continuos reconstruyendo parte de la historia de un personaje como Abelardo Rodríguez, que no solamente va a ser importante para esta región, sino también para Hermosillo, también para el país en general. Y yo lo que te podría decir es que yo inicié la biografía empresarial, pero no se pudo agotar ahí, porque es un personaje que atraviesa lo político, lo social, lo empresarial, incluso las relaciones diplomáticas. Entonces es muy difícil, pero lo que sí te puedo decir es que este personaje está llevando gran parte de mi tiempo, de mi obra. Es un personaje que no está tan estudiado, que no está tan reconocido. Y que de alguna manera te atrapó. Sí. Y en su caso, doctor, porque ya se nos agota el tiempo. Hay muchísimo, pero quiero citar rápidamente dos. Uno, Gabriel García, conocido como el Indio Gabriel despectivamente, que fue un rebelde pacifista de San Carlos Macuspana de los años 20 de la historia mexicana. Y la otra, aquí vamos un poquito más al sur, a El Salvador, Marianela García Villas, que fue la directora de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador durante la terrible guerra civil, violada y matada en condiciones horribles en el 83, y que nos abre un camino importante para entender el papel de tantas mujeres y personas anónimas en la historia de estos dos países. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Y gracias a usted. Agradezco a todo el equipo que encabeza Óscar Ochoa, Alfonso Carabeo, Fabiana Ayala, Ubaldo García y Stephanie Gutiérrez la realización de este programa, y lo esperamos en el próximo Diálogos desde la Frontera.